Saludos en el amor del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables, que en el día de hoy les saluda en el amor de Jesucristo. Hemos estado trabajando el tema esencial de qué se trata Jesús y para qué vino. Hemos visto en las Sagradas Escrituras cómo el testimonio interno bíblico de los 3 evangelios sinópticos comienzan a decirnos que a lo que Jesús vino fue exactamente a predicar el reino de Dios. Y dentro de ese tema que yo le he llamado el folder o la carpeta, donde van todos los demás temas que encontramos nosotros y doctrinas esenciales que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Desde el tema de la salvación y todos los aspectos que ésta tiene, hasta el tema escatológico del día final, o lo que llamamos el escatón, en el fin de los tiempos o en el día final. Así que estamos trabajando con este tema, que no es otro que el reino de Dios. De lo que se trata Jesús y para lo que Él vino, ese es el tema que estamos tocando. En el día de hoy vamos a estar tocando 3 parábolas muy importantísimas que están en el capítulo 14 del libro del Evangelio según San Lucas, y vamos a estar tocando con especialidad la parábola del gran banquete, aunque en cada una de estas parábolas todas tienen que ver con cena. Por lo tanto, vamos a tocar las 3 parábolas y tratar de explicarlas en el día de hoy para ver cómo se relacionan, porque cada una de estas parábolas que miramos ahí en el Evangelio según San Lucas capítulo 14, todas son parábolas escatológicas, tienen que ver con el día final, donde según las Sagradas Escrituras y según Jesús comienza a predicar y enseñar, para él el día final tiene que ver con el día en que el reino de Dios se revele, o lo que se lanzó ahora en el día presente va a culminar en ese gran día de lo que se llama la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios. Él también le llama el día de la resurrección, o el día del pago de la recompensa, o el día del juicio. Todas estas cosas Jesús las entremezcla entre ese gran día escatológico que estamos esperando hoy la iglesia, cuando luego los apóstoles comienzan a predicar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero que Jesús ahí en esas parábolas comienza a hablar del reino presente y el reino futuro, y en el reino futuro va a entrelazar todos estos eventos a la una. No es que hay eventos que son subsiguientes de años subsiguientes, sino que Él lo va a entrelazar todas esas cosas en el día final. Así que vamos a estar leyendo esa parábola que comienza en el verso 15 hasta el verso 24 del capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Pero antes, oramos al Señor para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, no solamente a mi persona, sino a todos aquellos que escuchan y ven este programa, para que el Espíritu Santo les acompañe. Reconocemos que el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras, por eso es que le llamamos a las Escrituras la Santa Escritura. Es la revelación, lo que el autor lo que le hace a esa revelación es que ésta sea santa, o las Sagradas Escrituras, o la palabra de la inspiración de Dios a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu amor y bondad y misericordia, y te pedimos en el nombre de Jesús que tomes este programa en tus preciosas manos, que me dirijas a mí y a mis oyentes, le abras el entendimiento para que puedan comprender lo que las Sagradas Escrituras dicen, y que puedan entender la verdad y la realidad que se encuentra en este gran tema de qué se trata Jesús y para qué vino. Hazlo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Bien, amados, voy a estar leyendo los versículos del capítulo 14 del libro de según San Lucas, del verso 15 al verso 24, donde nos va a hablar de la parábola del gran banquete escatológico, pero como ya dije, voy a estar hablando también de las otras 2 parábolas anterior a ella. Una nos habla de la parábola del juicio, la otra nos habla de la parábola de la recompensa, y esta del gran banquete, o los invitados al gran banquete. Leo la palabra, la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús dijo: dichoso el que coma
el que coma pan en el banquete en el reino de Dios? Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete llamó a los siervos a decirle a los convidados: vengan, porque ya está todo preparado, está todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse o a excusarse. Y el primero le dijo: acabo de comprar un terreno, una finca, una propiedad y tengo que ir a verla. Te ruego que me disculpes. El otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarla. Te ruego que me disculpes. El otro alegó: acabo de casarme y no puedo ir. El siervo regresó y le informó de todo esto al señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y mandó a decir al siervo: sal a prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo el siervo, ya hice todo lo que usted ha mandado, pero todavía hay lugar, hay espacio en la casa. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les dijo: de ninguno de aquellos invitados disfrutarán del banquete. Dios añada bendición a su palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas, y Él mismo nos ayude, nos inspire a seguir entendiendo, disfrutando de la palabra del Señor, leyéndola y estudiándola, que es parte de nuestro objetivo y el deseo de Dios para nuestras vidas, de que nosotros continuemos estudiando y leyendo la palabra del Señor. Bien, yo quiero empezar allá en el capítulo 14, del 7 al 11, porque está aquí lo que llamamos la primera parábola, que es la parábola que se llama del juicio. Todas son parábolas escatológicas, tienen que ver con el tiempo del fin, o lo que en la Biblia le llama el tiempo del fin, el último día, también se le llama el día del Señor, y también se le llama el día de la venida del Señor, o el día en que el reino de Dios llegue a su final, al final del momento en que se lanza en el día de que Jesús vino al mundo a predicar el evangelio, y que luego su finalidad está en el escatón, en el último día, cuando el Señor aparezca. Todas estas son las implicaciones o las versiones que Jesús habla acerca de ese día. Le va a llamar el día de la resurrección, le va a llamar el día final, porque todo esto tiene que ver exactamente con el tema del reino de Dios escatológico cuando aparezca. Entonces, vamos a ver que lo que primero que Jesús hace es que Jesús es convidado a la casa de un gobernante fariseo, probablemente del Sanedrín o de cualquier otro grupo que tiene cierta injerencia dentro de los judíos. Jesús es invitado a esa casa, y lo primero que Jesús hace en esa casa es que Él como que va a invertir las cosas. Él es convidado, pero Él se va a poner como si fuera el anfitrión, como quien invita a las personas al disfrute del banquete. Él va a ver una persona allí enferma, la va a sanar si la persona preguntarle nada, solamente lo va a sanar, y le va a preguntar a los fariseos que si era justo o no, bíblicamente o no, sanar el día de reposo. Ellos callan. Y luego Jesús dice: ¿qué hombre de vosotros que teniendo una oveja o un buey o un animal lo deja que cae en un hoyo, en un precipicio, y por ser el día de reposo lo va a dejar allí? No, lo va a recoger, lo va a levantar, se lo va a llevar para su casa. Así que es lícito sanar en el día del sábado. Ese es el argumento que Jesús va a poner en ese momento de la invitación que le están dando en esa casa. Y ya estando dentro de esa casa, no solamente Jesús va a hacer esa sanidad, sino que va a hacer 3 cosas en las cuales va a elaborar 3 parábolas para comenzar a hablar a los invitados. Y tenemos que mirar las parábolas dentro del contexto, primeramente. Y luego que lo miremos dentro del contexto, lo vamos a ver dentro de nuestra aplicación para nuestros días. ¿Qué significa esa parábola para nosotros en el día de hoy? Entonces,
lo que Jesús hace es que no se contesta con el conflicto que ya ha levantado con sanar a una persona en ese mismo día que lo invitan, sino que también se adueña no solamente de la cena, sino también de la conversación en esa cena. Ahora en este pasaje va a criticar no solamente a los convidados, sino también al anfitrión, y va a dar 3 aseveraciones que están en forma de parábola, que la vamos a encontrar allí en los versículos del 7 al 11 está la primera, del 12 al 14 está la segunda, y luego la última, en la cual yo leí, es del 15 al 24 del capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Estas aseveraciones tienen que ver todas con cena, donde está el anfitrión y los huéspedes, y Jesús va a estar observando lo que está pasando con los huéspedes en esa invitación, y también va a estar mirando qué hace el anfitrión en esa cena, y de ahí él va a sacar las parábolas. Luego, en la tercera parábola, alguien va a gritar la esperanza que tenía todo Israel: bienaventurado el que coma pan en el banquete de Dios, en el reino de Dios. Y ahí Jesús va a tomar esas expresiones de esta persona que está recibiendo también las parábolas para explicar la última parábola, la parábola de los convidados a la fiesta o al banquete, como así le llamamos en el Nuevo Testamento, que es el banquete escatológico. Y es importante que ese banquete escatológico que Jesús está prometiendo para el día final, para el último gran día, para el día de la resurrección o para el día del juicio, ya ese banquete, ya Jesús lo está haciendo por medio de las mesas que está compartiendo con los pecadores, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, es decir, con todos los que en Israel se catalogaban como pecadores. Entonces, miramos allí que en esta situación que estamos mirando, estas 3 aseveraciones de las cenas, de las anfitriones y huéspedes, la primera va dirigida precisamente a los huéspedes que están allí en la invitación del anfitrión, que parecía disputarse los lugares de honor dentro de la fiesta. Entonces, a un nivel superficial, parece que Jesús sencillamente los está criticando, sugiriendo que sería más sabio, más prudente actuar con humildad en lugares de irse en lugares de menos de honor, que entrar en lugares de honor dentro de la fiesta. Entonces, tenemos que mirar, por un lado, que el nivel más profundo que vamos a ver aquí es la referencia escatológica que se va a dar también dentro de esta enseñanza que Jesús está dando. Jesús habla de un banquete de boda, por el cual parece referirse a la celebración final, en que la Biblia también la presenta como la celebración del banquete nupcial. Entonces concluye con el comentario aplicándola a la dimensión escatológica más amplia en el juicio final y el nuevo orden del reino que descabra el presente orden humano. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Hemos dicho ya que el reino escatológico que estamos esperando es un reino del al revés, es decir, de lo que están arriba estarán abajo, que los primeros serán últimos, que los grandes serán pequeños, es decir, que todo en el reino de Dios va a ser invertido escatológicamente hablando. Pero no solamente escatológicamente esto se va a dar en el último gran día, sino que ya Jesús comienza a practicarlo con los pecadores. Va a practicarlo con el que viene a él. Él va a hacer exactamente a quitar el orden social, por así decirlo, que tenemos nosotros los seres humanos aquí en la tierra. Que aquí en la tierra nosotros tratamos de que si yo soy una persona de high class, a quienes voy a invitar son a personas de high class. Mi familia, mis hermanos, mis amigos, mis colegas y también a vecinos que son también del mismo nivel. Nunca se va a invitar a personas de bajos niveles porque uno está en un alto nivel. De eso es lo que se trata, de hecho, estas parábolas y cómo Jesús va a convertir el orden social
de los tiempos de Jesús, que son también nuestros tiempos por el hecho de que nosotros, de la misma manera que los judíos actuaban en el orden social, también nosotros hacemos lo mismo en nuestras invitaciones que hacemos a los convidados, y de hecho hasta tenemos mesas de honor para que hasta con nombre de las personas que van a venir o las familias que van a venir a sentarse a la mesa. Entonces Jesús le está diciendo a los invitados a la fiesta que en vez de estar buscando las mesas de importancia, deberían sentarse en las mesas de no importancia. Así que si viniera el anfitrión para donde la persona y lo viera en una mesa de bajo honor, te diga, mira, vente, siéntate aquí en esta y entonces tendrás honor. Porque malo es que te sientes en la mesa donde ya ha sido invitado uno de más alta categoría y te tengan que decir, mira, levántate porque esta silla es para fulano de tal y vete a otra mesa. Entonces de eso es que se trata, de lo que está tratando Jesús, pero Jesús le está hablando en el momento, pero que también será el momento escatológico en el día final. En los versículos del 12 al 14, ahora comienza ya no a criticar al huésped, sino ahora al anfitrión. Es decir, que el anfitrión que invitó a Jesús, ahora él se va a dirigir hacia él para decirle lo malo que él está haciendo las invitaciones y decirle de la manera como en el reino de Dios deben darse las invitaciones para ser recompensado delante de Dios. Como Jesús habla en el Sermón de la Montaña, en lo que le llamamos nosotros la ética del reino, es que allí en el reino de Dios, las personas se deben de conducir de una manera ética ante la presencia de Dios y ante la presencia de los hombres, de tal manera que el pueblo pecador, cuando mire a la iglesia, lo que está viendo es el reflejo del día final, el día en que el Señor venga, ya el pecador pueda verlo en la propia iglesia. De ahí que cuando Jesús dice, Señor, yo me voy, ya estaré contigo nuevamente, y yo quiero que los que me han seguido, pues sean como nosotros, uno. Como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno para que el mundo vea que tú me enviaste. Es decir, que la iglesia va a reflejar cómo actúa, cómo trabaja o cómo va a trabajar el reino de Dios en el final de los tiempos, que se supone hoy la iglesia sea ese pequeño reino donde el pecador llegue a un templo y pueda ver exactamente el reflejo de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, del amor y de la misericordia de Dios que se va a dar en el último día en el reino final. Entonces, podemos dar por sentado que de igual manera en estas palabras anteriores fueron una respuesta directa de lo que Jesús veía hacer en los huéspedes. Ahora lo hace con el anfitrión como una respuesta directa en cuanto a las personas a quienes el anfitrión debía invitar a su fiesta. Lo que Jesús ahora dice y propone, porque no solamente lo dice, sino que le propone a él cómo debe él actuar ante los convidados que él va a hacer para que él reciba de parte de Dios la recompensa en el día final. Entonces, fíjese que el primero tiene que ver con el juicio final. Y cuando nosotros hablamos del juicio final, muchas veces la palabra juicio para nosotros es como algo malo. Mas, sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia y especialmente leemos el libro de los Salmos, nos vamos a dar cuenta que siempre el juicio de Dios es bueno. Es algo en que los árboles del campo comienzan a aplaudir cuando el viento le da a los árboles. Uno ve que las ramas se mueven y como que batean las manos, ¿no? Y es un símbolo del agradecimiento, de la alegría que es el juicio de Dios para nosotros, porque en el juicio de Dios, la justicia de Dios va a resplandecer. Y la justicia de Dios no es otra cosa que poner las cosas en orden, cómo deben de ser las cosas en el reino de Dios. Entonces, lo que Jesús dice ahora y propone al anfitrión es al contrario a las reglas y éticas sociales del momento en que ellos vivían. En aquella época,
igual que se hace en el día de hoy. Era costumbre invitar a la cena a las personas que eran los familiares, los amigos, los vecinos ricos, personas que eran colegas, ¿no? Que eran más o menos de alto honor, porque al yo invitarlo a mi cena, ellos están dándome honor a mí que los he invitado a la cena. Y como ellos me están dando gloria y honor a mí porque los he invitado a la cena, porque son gente de alta sociedad, Jesús le dice a él, le propone a él que en vez de hacer eso, invitara mucho mejor a la fiesta a personas que no pudieran retribuirle para atrás lo que él hace. Normalmente en una fiesta, cuando se hace una fiesta y se hacen unos convidados, el convidado, una vez que come y bebe y se va para su casa, el día que él va a hacer la fiesta, va a hacer lo mismo conmigo que lo invité. Es decir, que Jesús dice, haciendo esto de esta manera, ni él recibe recompensa, porque cuando yo invito a alguien que tiene el poder económico para hacer también fiesta, me va a invitar a mí y me va a pagar a mí. Me va a recompensar de lo que yo hice. Entonces Jesús propone, mejor invita a personas que no tengan el poder económico y no puedan recompensarte, para que de esta manera tengas recompensa en el reino de Dios. De eso se trata esta parábola, de cómo Jesús va a cambiar los asuntos sociales y religiosos, porque Jesús le va a proponer a él que en vez de invitar a sus amigos, a sus familiares, a sus pares, a sus vecinos ricos, mejor invitar a los pobres, según dice el verso, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Aunque esto parezca sorprendente, hoy nos sorprendería mucho más al anfitrión a quien Jesús se está refiriendo cuando le dice estas palabras, puesto que precisamente a tales personas, para un buen fariseo, consideraría a tales personas como indignas, socialmente hablando, pero también inmundas hablando religiosamente. Es decir, cuando estamos hablando de los pobres, estamos hablando de los mancos, los ciegos y los ciegos, los cojos y los ciegos. Estamos hablando de esa élite social dentro del momento de Jesús, que era la gente más baja del tiempo de Jesús, pero a la misma vez consideradas indignas, por un lado por ser pobres y por otro lado por sus enfermedades. Ya he dicho otras veces que este asunto de ser un enfermo, de tener mala salud dentro del tiempo de Jesús, viene desde los principios de los patriarcas. De hecho, cuando uno lee, como ya he dicho otras veces, a Job, que es uno de los primeros patriarcas antes de Abraham, encontramos que los amigos de Job lo van a criticar porque era pecado, por el hecho de que está enfermo. Si estás enfermo es porque has pecado. Ese concepto de que si yo estoy mal, no tengo el favor de Dios y estoy de hecho bajo la ira de Dios, se va a trasladar hasta el tiempo de Cristo. Allí en el capítulo 9 del libro de San Juan, del Evangelio según San Juan, encontramos al ciego de nacimiento. Y lo primero que van a preguntar los apóstoles a Jesús es, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús le dice, no, ni una cosa ni la otra. Este ciego ha venido a ser un canal dentro de mi ministerio para que la gloria de Dios se refleje en él. Y ustedes puedan ver la gloria de Dios reflejada en él. Porque para Jesús las personas enfermas no eran porque estaban, de hecho, en pecado y por eso era que Dios los tenía castigados o enfermos, sino meramente por el poder de Satanás, porque ya hemos visto dentro de todas estas enseñanzas que hemos traído que una de las cosas que mostraba la era presente era exactamente las posesiones demoníacas y los enfermos. Por eso es que cuando Jesús es bautizado y Jesús es tentado, sale de la tentación bajo el poder del Espíritu Santo, que estaba tan ligado a Cristo, el Espíritu de Dios, de tal manera que luego en el Nuevo Testamento se le va a llamar el Espíritu de Cristo,
porque estaba tan ligado a Cristo en todas las obras de Cristo, que luego se va a llamar en las epístolas el Espíritu de Cristo. Si ustedes han recibido el Espíritu de Cristo, está hablando del Espíritu Santo que estaba usando a Cristo, pero que por estar tan ligado a Cristo, se le llamó luego el Espíritu de Cristo, que también se le llama el Espíritu de Dios, o que también en el Nuevo Testamento ya se le llama el Espíritu Santo, o que se le llama el otro Consolador, la otra persona que venía a estar con la iglesia, porque Cristo se iba a ir, iba a estar sentado a la diestra del Padre, y que el Espíritu Santo iba a hacer realidad la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo que hoy tenemos todos los creyentes. Entonces, de esa manera es que se está tratando estas enseñanzas bíblicas, cómo es que Jesús está mirando para que cuando llegue el día final, el día de la resurrección, el día que el Señor aparezca, el día de los cielos nuevos y la tierra nueva, ese día tú puedas recibir las recompensas que Dios ha prometido. Se recuerda aquellas que miramos en la ética del reino de Dios, que Jesús dice: cuando oren, métanse en su recámara, vayan y oran a su Padre que está en secreto, y su Padre que ve en secreto te recompensará en público. No te vayas a las plazas, a por allá, para estar orando y haciendo muchas cosas para que la gente te alabe, porque la alabanza de los hombres será entonces tu recompensa. Por eso dice: ya tienen su recompensa. Cuando tú ayunes, vete en secreto, lávate la cara, no enseñes esa cara de pocos amigos. Y vete y ora y ayuna en presencia de Dios, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Cuando des limosna, no hagas sonar trompeta delante de ti, cállate la boca, dale gracias al Señor que ha ayudado a alguien y sigue hacia adelante, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. De esto trata la recompensa, de nuestras intenciones, con la intención que yo hago las cosas, como yo voy a hacer esta cena, pero en vez de invitar a aquellas personas que me pueden recompensar a mí, voy a buscar a aquellas personas que no me pueden recompensar a mí, que no me pueden bendecir porque no tienen el poder económico para darme aquello que yo le di. Y entonces lo que tenemos hoy es un intercambio social, ¿no? Como se hacía en la iglesia. Mire, queremos que los regalitos en la iglesia sean, no sé cuántos se acuerdan, sean de no más de $5 o de $10, y que cada uno diera uno al hermano, el hermano te daba a ti, y así estaba. Es un intercambio social. Pero en el aspecto de Jesús, Jesús no está proponiendo un intercambio social. Lo que está proponiendo es que lo que tú puedas hacer, cómo tú puedas bendecir a otras personas, sea algo en que la persona en la cual tú lo has bendecido no te pueda recompensar para atrás. De ahí que Jesús está rompiendo tanto con el orden social del momento, que es el mismo orden que tenemos nosotros en el día de hoy, como también el orden religioso, donde una persona enferma era considerada como pecador delante de Dios. Por eso que en el templo de Jerusalén no se permitía a un paralítico entrar. No se permitía a una persona enferma entrar, un cojo, un ciego, porque esas personas eran consideradas inmundas ante la presencia del Señor. Y la crítica que le tienen de hecho los escribas y fariseos a Jesús es exactamente que él come y bebe con este tipo de gente, que él come y bebe con este tipo de pecadores. Y ellos se molestan que Jesús haga un banquete con ellos o esté de fiesta con ellos. De ahí que cuando critican a Jesús y le dicen que tus discípulos ayunan y los discípulos de Jesús no ayunan, Jesús dice: pero ¿cómo es posible que los que están de fiesta estén ayunando? Es ridículo, porque están de fiesta mientras el novio esté con ellos, están de fiesta. Y lo que Jesús está hablando es de la introducción o el lanzarse o el inaugurarse el reino de Dios en medio del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, y cómo hay ya una fiesta que se supone que es escatológica. En el día final ya se está dando esa fiesta escatológica en el tiempo de Jesús, y que en parábolas como la parábola de la oveja perdida, de la mujer que pierde la dracma, como del hijo pródigo, se invita a la fiesta. A la fiesta. En el hijo pródigo encontramos a la fiesta, que en la fiesta, de hecho en el banquete, el hijo mayor que representa a los escribas y fariseos, aquellos que están en contra de Cristo porque él come y bebe con los pecadores,
está hablando de ese banquete, que ellos no quieren entrar en ese banquete y lo que hacen es señalar a Jesús. Ha llegado el tiempo de salvación. Ha llegado el tiempo en que Dios reina por encima de Satanás, ha destruido a Satanás. Por medio del Espíritu Santo ha destruido el poder de Satanás. Está libertando a los cautivos de Satanás, ya sea a los enfermos o a los posesos. Está libertándolo y Jesús está haciendo fiesta con ellos. Va a sus casas a comer. A Zaqueo le dice, hoy es necesario que yo pose en tu casa, y ya había una fiesta allí, ellos comiendo, y mientras estaban en la fiesta y Jesús se autoinvitó a la fiesta, él dice, Señor, yo le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Ya comienza a entender mejor el reino de Dios. Y dice, si alguno es ofendido, le voy a retribuir cuadruplicadamente lo que le he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Y Jesús dice, la salvación ha llegado a tu casa. Ya se vio el arrepentimiento, ya entró en el reino de Dios. Lo que pasa es que para nosotros el reino de Dios es una excusa de que yo me voy para el cielo. Pero para Jesús el reino de Dios era el reinado soberano de Dios sobre la vida del individuo que había confesado a Jesús, que había recibido a Jesús, que había hecho penitencia y que ahora el reino de Dios había venido a su vida. No era un lugar donde la gente van a ir, sino un lugar donde yo recibo la soberanía del reinado de Dios sobre mi vida. De eso se trata el reino de Dios. Llegará el momento en que el reino de Dios, que está en el cielo, que es la oración que el Señor nos mandó a orar a nosotros, venga a nosotros tu reino. No que nosotros nos vamos para el reino, venga a nosotros tu reino, y que ese día que el reino venga a la tierra, porque ya viene también su rey. Su rey viene en persona también para gobernar en esta tierra y cambiar toda la descomposición que tiene esta tierra, en hacerle un cielo nuevo y en una tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Bien, mirando la aplicación donde esta parábola nos habla acerca exactamente de este intercambio social, como en las palabras anteriores dirigidas a los otros huéspedes que ya hablamos, esta tiene una referencia escatológica, razón para no invitar a alguien la razón para no invitar a alguien son dignos es que tales personas probablemente podrían pagar lo debido y todo lo que habrá logrado será un intercambio social. La razón para invitar a los pobres, mancos, los cojos, los ciegos es precisamente que, puesto que tales personas no pueden devolver lo que ha recibido, el pago deberá esperarse en el día final, en el día de la resurrección de los justos, como dice Jesús. Como cuando uno le da algún dinero a los pobres, a los necesitados, en las calles, en los que no tienen casa, que le dicen a uno, Dios te lo pague. De hecho, eso implica que somos incapaces de pagarle a otro el favor recibido y que de hecho ese favor recibido, quien nos lo va a pagar entonces es el Dios en el día de la resurrección de los justos, o el día en que el Señor aparezca, o el día en que el Señor establezca el reino que ya ha lanzado a la tierra. Como Proverbios capítulo 19, verso 17 dice, a Jehová presta al que da al pobre. El bien que ha hecho se lo devolverá. Entonces miramos cómo las cosas en el reino de Dios trabajan al revés. Los pequeños serán los grandes en el reino de Dios. Miremos solamente el Magnificat de María, de Elizabeth, cuando recibe las buenas noticias de que ella va a ser madre del Juan el Bautista, y cómo ella comienza a hablar cómo en el reino de Dios las cosas van a funcionar. Y Jesús ya estaba haciendo lo que escatológicamente va a suceder en el momento del día final, el momento de la resurrección de los justos, el momento en que el Señor aparezca. Bien, la última parábola que comienza en el verso 24, que leí al principio, el verso 15, al 24, que nos habla, estoy aquí en esta parábola, que dice la escritura allí en el verso 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esa es la esperanza que tenía
el pueblo de Israel para el tiempo de Jesús. Es el gran banquete escatológico. Es por ende que cuando Jesús multiplica los panes y los peces por 2 ocasiones, una con 4,000, otra con 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, en el capítulo 6 del libro de Juan, Juan va a decir el hecho de que cuando él multiplica los panes, la intención del pueblo era tomar a Cristo y hacerlo rey de Israel. Porque ellos estaban viendo en la multiplicación de los panes y los peces, estaban viendo el gran banquete escatológico que Dios había prometido para el día final. De tal manera que escatológicamente este es el enviado de Dios. Este es el que Dios ha designado para ser el Señor de Israel. Por lo tanto, lo querían hacer rey. Y vamos a encontrar esos banquetes en cada una de las comidas y bebidas que Jesús hace. Pero hay una comida y bebida que, de hecho, cuando Jesús hace la última cena, que le dice a sus discípulos, mire, vayan por el camino, vayan a un lugar donde hay un aposento alto y díganle al Señor de la casa dónde está el lugar para que el Señor haga la cena. Y Él le va a mostrar los lugares en lo alto, en el aposento alto. Y allí en ese aposento alto, es donde se iba a celebrar la última cena pascual, que Jesús la va a transformar en lo que hoy llamamos la Santa Cena, la Eucaristía, donde Jesús va a decir, esto es mi cuerpo que por vosotros va a ser partido, haced esto en memoria de mí. Y esto que está aquí es símbolo, este vino símbolo de la sangre que va a ser derramada por muchos en Israel, en rescate del pueblo de Israel, o lo que se llama en salvación para el pueblo de Israel. Y que Jesús le dice a sus discípulos, estaba deseoso de comer esta comida, porque no la comeré con vosotros hasta que aparezca nuevamente el reino de Dios en la tierra, y entonces las comeremos nuevamente. Es el banquete escatológico que luego en Apocalipsis capítulo 19 dice la cena, la gran cena del Cordero de Dios, donde allí se va a celebrar la fiesta del Señor, no en el cielo, sino en el reino de Dios, aquí en la tierra, donde el reino de Dios, donde el Dios del reino o el Dios que reina estará con nosotros aquí en la tierra. Entonces, allí en esa última parábola del 15 al 24, está dirigida ahora al comensal, es decir, aquel que dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, en esta parábola vamos a ver a este hombre. Jesús responde mediante una parábola acerca de las excusas, que algunas más inverosímiles que otras, tal como sería un grave insulto para el anfitrión cuando Jesús envía a su siervo a decirle a los convidados, ya está preparada, que ya con anticipación se le había avisado a ellos que iba a haber un banquete, y que en el día del banquete el siervo nuevamente iba a volver para decirle, ya está preparada la cena, el gran banquete, vengan para comer. Y cada uno comienza a decir, mire, compré una finca y lamentablemente tengo que ir a verla. Hay un banquete. Había tiempo de más para que la persona fuera a ver la finca un día después, lo que sea. No decide hacerlo, sino excusarse. El otro dice que ha comprado unas yuntas de bueyes y que tiene que ir a probarla. Y otro dice que se casó, y cada uno de ellos tiene una excusa para no asistir a la boda. Claro está, como esto es una parábola y como esto es una verdad que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras de cómo se daban las bodas y las fiestas en Israel, y cómo se daban el asunto de los convidados y cómo eran los convidados, cómo tenían que venir a la fiesta. Todas estas cosas están dentro de un asunto social, cultural, que se practica en Israel. No era momento para dar excusa, era momento para ir. Pero claro, Jesús se está refiriendo exactamente a aquellos que Él, por medio de su predicación, está invitando al banquete escatológico, y ellos han decidido no asistir al banquete. Ya usted ve que
en la parábola que habíamos hablado, de la parábola del hijo pródigo, que el hermano mayor, mientras está la fiesta, porque el padre hace fiesta, porque su hijo esperaba que estuviera muerto, pero es aquí que vive, lo ha recibido resucitado, por así decirlo, espiritualmente, y que él lo va a darle toda la dignidad de hijo, lo va a vestir, le va a poner el anillo en sus manos, le va a toda la dignidad de ser hijo. No va a querer que sea como uno de los jornaleros, sino como un hijo de la casa. Y hay fiesta por ello. El hijo mayor decide, pero el hecho de que la parábola diga que él estaba trabajando en el campo y cuando viene para atrás le pregunta a uno de los siervos, ¿cómo un hijo le pregunta al siervo? ¿Cómo es que el siervo sabe más que el hijo? Increíble, pero en la parábola él le va a preguntar al siervo, ¿qué es lo que hay aquí? Pues fiesta, porque tu hermano llegó y está vivo y tu papá ha hecho fiesta y ha matado el becerro gordo. Yo no quiero ir para la fiesta. Bueno, de eso se trata esta parábola. De aquellos que deciden no estar en la fiesta. Nos recordamos en la misma parábola que Jesús dice en la parábola de las 100 ovejas, que él dice que una se perdió en el campo, que el pastor deja las demás salvas en el redil, regresa para atrás con la oveja, que la lleva en su regazo, tal como en el Antiguo Testamento se hablaba de aquella que se había perdido, estaba desorientada, y lo menos que podía hacer el pastor era jalar la oveja por una soga y llevársela, porque la estropearía más de lo que ya estaba estropeada por estar ya descarriada. Lo que hacía el pastor era echársela en su regazo e ir con ella, porque sabía que ya estaba fatigada, desorientada, no podía obligarla a caminar más de lo que ya había caminado perdida. Por ende, viene con ella en su regazo y viene contento porque recibe la oveja. Y el Señor dice que él va por los campos buscando esa perdida y deja aquellos que no tienen, que no están descarriados en el seno del redil, y va en busca de la otra. Y luego dice, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 100 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero cuando usted lee esa parábola, la parábola es una crítica a los escribas y fariseos, a los religiosos del tiempo de Jesús, que pensaban que ellos no tenían que hacer penitencia. Recordemos que en el caso de el bautismo de Juan, en el capítulo 7, verso 30 de Lucas, dice que ellos no quisieron ser bautizados en el bautismo de Juan, no queriendo someterse a los designios de Dios respecto a sus vidas. De esa manera entendían que como eran religiosos no necesitaban penitencia, no necesitaban conversión. De igual manera hoy tenemos tanta gente en la iglesia que dice, no, yo nací en la iglesia, yo nací en la iglesia, yo no necesito por qué arrepentirme. Y de hecho hemos tenido casos en la iglesia de personas que me dicen, no, yo nací en la iglesia, pero yo nací en la iglesia también. Y yo tuve que aceptar a Jesús en mi conciencia y decirle, Señor, aquí estoy yo soy un pecador. Y yo te acepto como Señor de mi vida, como Rey Señor de mi vida. Entonces hay gente en la iglesia que piensa que porque van a la iglesia no tienen que hacer penitencia. Lo tenemos hasta en los cultos. Búsquese en el año, márquelo. ¿Cuántas veces en el año el pastor de la iglesia se levanta y vamos a decir, hermano, vamos a hacer una oración hoy para penitencia? Vamos a pedirle a los hermanos, vamos a orar, Señor, hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo delante de ti. Perdona nuestros pecados. Ni una oración yo he encontrado dentro del culto de mi tradición por un año en que no se ha hecho una oración por penitencia. A menos que sean los hermanos individuales por allá por las bancas orando, Señor, perdona mis pecados. Pero en la liturgia, ni un culto hay donde haya una oración por penitencia. Señor, perdona nuestros pecados. Entonces queremos, porque estamos en la iglesia o porque estoy sirviendo al Señor todos los días en la iglesia, yo no necesito pedirle perdón al Señor porque yo entiendo que yo no soy pecador. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Tenemos un problema farisaico dentro de la iglesia en el día de hoy. El mismo problema de los fariseos. Que porque yo voy al templo, porque yo guardo el sábado, porque yo leo la ley de Dios, la Torá, y yo obedezco a Dios, yo no necesito penitencia, porque que yo soy santo. Pero en la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra justificación, no significa que yo soy justo. No significa eso.
Le hace el capítulo 3, capítulo 3, el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Romanos. Y allí Pablo dice, no hay un justo, no hay ni uno. El único justo en la Biblia es Jesús. En la Biblia se le llama, en el libro también de Hechos, el justo. El único justo es Dios. Todos nosotros somos pecadores. Pastor, aunque yo vaya a la iglesia, sí, aunque vaya a la iglesia. Aunque yo me haya convertido hace 24 años atrás, aunque te hayas convertido 50 años atrás, tú sigues siendo un pecador. Tú sigues siendo un pecador arrepentido, pero sigues siendo un pecador. Eso no significa que no lo eres. Es como si yo tuviera entera santidad y entera consagración, de la cual manera yo no pequé nunca. Eso no está en la Biblia. La salvación, la santidad o la consagración en la Biblia, o lo que llamamos nosotros santidad en la Biblia, es sí ya, pero todavía no. Todavía no, porque todavía no hemos sido glorificados. Nuestros cuerpos todavía son cuerpos mortales y de pecadores. Entonces, tenemos que recordar que no hay en la Biblia gente que diga yo no he pecado. Por eso Jesús le dice a aquellos que querían apedrear a la mujer que la encontraron en el lecho de adulterio, el que esté libre de pecado, arroja el primer peñón sobre ella. Entonces, tenemos que reconocer que somos pecadores, aunque vayamos a la iglesia, aunque yo tenga la corbata y el gabán, aunque tenga los atuendos de obispo o lo que sea, sigo siendo pecador, sigo siendo una persona que también tengo que ofrecerme en sacrificio a Dios, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional, y que también tengo que pedirle perdón al Señor por mis pecados. Entonces, uno de los grandes problemas que tenían los escribas y fariseos es que se les había invitado a la boda, es decir, a la fiesta, pero no quisieron asistir. No quisieron hacer penitencia, no quisieron ser salvos, porque ellos pretendían que ellos eran ya salvos. Uno lo mira, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de San Juan, donde en el libro de San Juan Jesús le dice, ustedes me buscan porque comieron pan. Es decir, que ustedes están por los panes y por los peces. Y cuando Jesús le dice esas cosas, ellos dicen, bueno, ¿qué tú ofreces? Porque nuestros padres nos dieron pan y comimos. Como está escrito, pan del cielo nos dio a comer. Y Jesús le dice, mire, Moisés no os dio a vosotros el pan del cielo. Mi Padre les da a ustedes el pan del cielo. Porque vuestros padres comieron pan en el desierto y se murieron. Y el pan que mi Padre les da vida. Entonces ellos dicen, pues danos siempre ese pan. Y Jesús, bueno, pues entonces coman mi carne y beban mi sangre para que tengan vida eterna. Y dice, pero ¿cómo nos va a dar la carne y la sangre de él? Este está loco. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, y ellos le dicen a Jesús, ¿qué obras tú haces? ¿Qué obras nos mandas a hacer a nosotros para hacer las obras de Dios? Es decir, están pensando en obrar, no están pensando en creer. Y Jesús le dice, no, la obra de Dios es que vosotros creáis en el que Él ha enviado, en el pan del cielo. Y que no solamente crean en el pan del cielo, sino que se coman ese pan y que beban de esa copa. Es decir, que acepten ese sacrificio que yo voy a dar por el fin de salvar a toda la humanidad completa. Es el rescate que da mi Padre, el pan del cielo, mi carne y mi sangre, que la va a dar el rescate de muchos. Y que nosotros tenemos que creerlo por fe, aceptarlo por fe. Pero hoy la iglesia ha tomado una teología liberal, donde hoy la sangre de Cristo no representa nada, ni su sacrificio representa nada, porque tampoco nosotros somos pecadores, porque han tomado el supuesto de la psicología de que el hombre es bueno por naturaleza, el que lo hace malo es la sociedad. Y yo me pregunto, si la sociedad lo hace malo, ¿cómo se compone la sociedad para que éste sea bueno y sea la sociedad que lo obliga a hacer lo malo? Esas son las contradicciones del propio DSM-5, en el cual a mí me enseñaron en la universidad. Entonces, en la Biblia, el Señor dice que todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentimiento. Por eso que en la parábola de las ovejas, cuando habla que dejé a 99 sin arrepentimiento, es una crítica para aquellos fariseos y saduceos y escribas que están señalando a Jesús porque come y bebe con los pecadores.
Ellos son santos, pero porque este come con los pecadores. Y una de las cosas que le molestaba tanto a los fariseos era que ellos, a sentirse santos y viendo al justo y santo verdadero, al Hijo de Dios, que el Hijo de Dios no comiera con ellos. Y como no comía con ellos, ellos decían, pero ¿por qué entonces come con los pecadores? Debía de comer con nosotros y no con los pecadores. Eso no es los pecadores son los que necesitan arrepentimiento. Con ellos que quiero comer y con ellos que estoy de fiesta. Contigo y conmigo, que me creo y entiendo ser pecador, conmigo es que está de fiesta y estamos en banquete hasta que venga el banquete escatológico cuando Él aparezca en la resurrección de los justos en el reino final de nuestro Señor y Salvador. Entonces, estamos mirando aquí en nuestra enseñanza acerca de esta última parábola del verso 15 al 24 del capítulo 14 del libro de Lucas. Entonces, en el libro de Lucas, para lo que estaba haciendo Jesús y para lo que el anfitrión estaba haciendo de invitarlo, era un insulto al que los invitaba. Es decir, ellos estaban insultando a Dios, no queriendo participar del gran banquete. Y se hicieron indignos. Entonces, en la parábola se invita a estas personas que para los escribas fariseos dentro de la sociedad eran indignas y por otro lado inmundas, los cojos, los ciegos, los paralíticos, los inválidos. Vayan por los caminos y tráiganme, primeramente los invita a la ciudad, a buscar en la ciudad a todo este tipo de personas. Luego cuando el siervo llega dice, mira, todavía hay espacio para el banquete, todavía hay bancas vacías. Pues vete de nuevo ahora y vete por las veredas, vete por los caminos. Ahora estaba primeramente en el pueblo y ahora lo invita por los caminos, por las afueras de la ciudad, a buscar a cuantos encuentren y esfuérzalos a entrar. Y es interesante porque en la parábola habla de esforzarlos a entrar. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, de que, por ejemplo, una persona demasiado alta en la sociedad invita a uno a su casa y uno lo primero que se piensa es, ¿y qué ropa tengo yo para asistir allí? Tengo que comprar una ropa, me va a salir como 400 o 300, 400 dólares, comprarme un buen gabán para él allí. Y uno dice, lo primero que uno va a hacer es no ir, poner excusa. Y de eso, por eso es que en la parábola se invita a esforzarlos a entrar. Porque una persona que viene de un estrato social bien bajo, al ser invitado por alguien grande, lo primero que va a preguntar es, ¿qué me voy a poner allí? Si yo lo que tengo son ropas normales, ropas de pobre, ¿cómo voy a ir yo? Y lo que va a hacer es no querer ir a la boda, no querer ir a la fiesta, al banquete, porque se encuentra indigna de ir a la fiesta. Y el Señor dice, esfuérzalos para que entren, porque el gran Señor de la casa quiere comer con ellos. Y como quiere comer con ellos, esfuérzalos. Sé que van a poner excusas porque entienden que no van a recibir del Señor la bendición y la gracia. No. Muchas personas en la iglesia se encuentran hoy de la misma manera. Recuerdo en uno de mis pastorados que esta hermana, yo la encontraba todos los domingos llorando. Yo pensaba que era que, bueno, todos los días esta señora está aquí haciendo penitencia y qué sé yo qué, pero me la acerco un día y la veo llorando y le digo, hermana, ¿le puedo ayudar en algo? Y me dice, pastor, es que yo no me siento digna. Y le dije, ¿que usted no se siente qué? Digna. Digna que el Señor me perdone porque yo he pecado tanto. Y yo le dije, hermana, estamos en el mismo bote. Yo tampoco me siento digno. No hay nadie en este mundo digno. Nadie en este mundo digno. Si tú eres invitado a la mesa del Señor, estoy hablando de la Santa Cena, de la comunión. Si tú eres allí, lo primero también es que vas allí como indigno. Hay personas en la iglesia que yo les he hablado para que coman la cena y me dicen, no, pastor, es que yo no me atrevo, es que yo soy indigno. El hermano, es que yo también soy indigno. No hay nadie en esta vida que diga, yo soy digno de comer del pan, ¿no? Como diría el joven rico, todo esto lo he guardado y nada me falta. Y Jesús le dice, bueno, una cosa te falta. Y es donde tu corazón está. Da de lo que tiene a los pobres y tendrás tesoro en el reino de Dios. Y dice la Biblia que se fue cabizbajo y supuestamente estaba guardando toda la ley de Dios.
Entonces, no hay nadie digno. Todos somos pecadores. Todos necesitamos penitencia. Todos. Entonces, de esta manera es como esta parábola nos está enseñando a nosotros que Jesús le está diciendo al siervo, esfuérzalo porque va a haber personas que al entender que son indignos, porque la boda es de gente alta de la sociedad, no va a querer ir a la boda, no va a querer ir a la fiesta, al banquete, porque se siente nada adelante. Imagínese que usted sea una persona sin estudios, sin preparación en nada, y de momento le inviten a una fiesta de todos son médicos, doctores. ¿Cómo usted se siente allí? Indigno, ¿no? Porque le invitaron a una fiesta donde usted no cabe. Bueno, de la misma manera, ninguno de nosotros cabemos en la fiesta divina, en la fiesta que Dios tiene preparada para todos aquellos que le aman. Para todos. ¿Sabe? La fiesta es para todos. Nadie va a estar fuera de esa fiesta y todos los convidados son indignos. Por eso el Señor dice, los convidados no van a participar de la mesa. Les cerró las puertas de una vez y por todas porque ellos se las cerraron, no porque Dios se las cerró, no porque estaban predestinados a perderse, es porque quisieron perderse, es porque se les dio la invitación a que entraran y no quisieron entrar, pusieron excusa. Entonces, de esta es la manera en que la Biblia está presentando esta parábola. Están siendo invitados y están rechazando la invitación. Así que tráeme a cuanto encuentres en el camino. La misión de la iglesia es ir predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Nadie que predica la palabra debe decir, este se salva y este no se salva, no. El evangelio nos trae a nosotros grandes y grandes sorpresas. Como pastor, me opuse tanto y lo voy a hacer público, a mí no me importa, a las marchas que se hacían contra los homosexuales en Puerto Rico. Y yo le decía a mis líderes, mire hermano, mi experiencia es que la mayoría de los homosexuales son hijos de pastores, de los hermanos de la iglesia, y son hijos de parejas heterosexuales, porque no nacieron de una mata de guineo. Y la gran mayoría de ellos eran evangélicos, cristianos, hijos de pastores y hasta pastores. Entonces, deme herramientas para cuando un homosexual diga, esta vida que yo vivo es ridícula, déjame cambiar. Pero él mismo se ha cambiado, él mismo se ha torcido, él mismo pagó para quitarse sus órganos masculinos, femeninos, cualquiera que sea. ¿Cómo yo lo recibo ahora en mi casa? ¿Cómo yo le digo a la iglesia ahora, hermano, fulano que era fulana o fulana que era fulano se ha convertido? Ahora es parte de la familia de Cristo, pero ahora no tiene el órgano que se supone que tenga. ¿Cómo ahora la iglesia los va a recibir? Deme estrategias bíblicas de amor y misericordia para yo recibir a personas que vienen descabradas del mundo, que han sido torcidas, que la imagen de Dios la torcieron de una manera, pero la gracia de Dios los alcanzó. Deme algo para yo ayudarles a ellos a perseverar en la fe hasta que el Señor aparezca. Pero no me haga hacer protestas contra todas estas cosas porque no las voy a hacer. Estoy en contra de ellas. La iglesia, desde que comienza con los apóstoles, no se levantaron contra el imperio. No se levantaron como una iglesia de corintios, que el gentil que dijera voy a Corintio o voy a corintiar. Era porque se iba a prostituir hasta lo último, porque Corintio tenía tantos templos de prostitutas y cultos de prostitución, que todo el que iba allí iba a liberarse. A liberarse. Nunca Pablo dijo el gobierno está mal, aquello, sino que donde abundaba el pecado sobrepujaba la gracia de Dios. Y cómo Dios en la iglesia de Corintios salvó gente tan grande y tan pecadora que encontramos en Primera de Corintios, en ese libro que uno dice, esa iglesia yo no la quisiera pastorear nunca. Pues mire, Dios, cuando uno predica el evangelio, le da tanta sorpresa a uno y traer a los pies de Cristo personas que uno pensaría jamás en la vida. Entonces, deme las herramientas para yo trabajar con estas personas que ahora vienen de esta manera y cómo la iglesia puede amarlos, cómo la iglesia puede recibirlo, como si en el reino de Dios ya hay un banquete para ellos,
que en la iglesia también haya un banquete para recibir a ese hermano y hacer fiesta con él y decirle, el Señor te ha perdonado. ¿Sabe? El evangelio es tan poderoso, tiene tanta fuerza, que no hay manera para rechazar a nadie. Porque aquí quien recibe es Jesucristo. La operación milagrosa la hace el Espíritu Santo en la vida, operando en ellos el nuevo nacimiento, la conversión, el nuevo nacimiento. Y también la santificación de esa persona, porque ella va a ser santa, sí ya, pero todavía no. Todavía pecará como pecamos todos nosotros hasta que Él aparezca, porque la santidad es ya sí, pero todavía no. Porque ¿cuándo va a ser no? Cuando Él aparezca y nuestros cuerpos sean glorificados, ya ahí no vamos a pecar más. Pero mientras estemos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo mortal, todos pecamos. El que no haya pecado me puede tirar la primera piedra por las ondas que está transmitiendo esto y tíreme la primera piedra. Pero yo soy el primer pecador. Si Pablo me hubiera dicho en aquel momento que era el primero, él y yo estuviéramos peleando a ver quién de los dos era el más pecador de los dos. Entonces, la verdad bíblica es que Dios nos está invitando. Entonces, aquí hay algo bien importante dentro de esta parábola. La referencia escatológica de las 3 breves parábolas que Jesús presenta en el capítulo 14, en los versículos que ya les di, del 7 al 11, del 12 al 14 y esta del 15 al 24, uno de los huéspedes, otro anfitrión, y por último, refiriéndose a los huéspedes particular y a toda la asamblea. No debemos pensar que no aplican respecto a nuestras vidas necesarias en el día de hoy. Los huéspedes de honor en el banquete final. Pero también está establecido una conexión entre ese banquete final y el presente que estamos viviendo en el día de hoy. Para ser exaltados al final hay que ser humilde hoy. Para recibir recompensa hoy hay que ahora dar sin esperar. Para ser invitado en el banquete que hay que aceptar la invitación hoy, para luego en el día final recibirla. Estas 3 parábolas nos enseñan a nosotros que lo que la iglesia en el momento dado que Jesús predica se está dando para ellos, para hoy, para nosotros, nos corresponde, porque de la misma manera que nos enseña a nosotros a ser humildes hoy para ser exaltados mañana, el poder dar hoy sin el deseo de recibir nada a cambio, para recibir tesoros en el reino de Dios, como dice la Sagrada Escritura, y ser invitado a la invitación al banquete. Hoy el Señor te invita a ti como pecador y me ha invitado a mí. Yo he aceptado esa invitación y no solamente la he aceptado, la sigo recibiendo y aceptando esa invitación. Cada día le digo, Señor, gracias por invitarme. Gracias por la gracia que me ha alcanzado de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí terminamos estas 3 preciosas parábolas, que son 3 parábolas escatológicas. Recuérdese, estamos llevando esta enseñanza de cómo se está dando el reino escatológico. Y una vez que terminemos con todos estos pasajes aquí y allá en cada uno de estos sinópticos, vamos entonces a estar hablando del reino como una realidad presente en el día de hoy. ¿Y qué significa eso de que tanto el reino escatológico como el reino presente en el día de hoy se estén dando simultáneamente en el ministerio de Jesús? ¿Qué significado tiene bíblicamente, teológicamente, eso para nosotros en el día de hoy? Bien, amados, que el Señor te bendiga 1000 veces más que a mí. Nos veremos en la próxima con el favor del Señor. Siempre hablándote que tratamos de enseñar la palabra de una forma contextual y contemporánea. Ayúdame a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Y te pido que la gracia de Dios alcance a aquel que ha sido invitado al gran banquete que se dará en el último día, en la resurrección, en el día que el Señor aparezca, en el día final. Te pido que lo acepten y te sigan sirviendo hasta que tú aparezcas y puedan trabajar de esa misma manera que han aceptado también en el reino de Dios, trabajando para el reino, para tu gloria. Hazlo porque te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Amados, que Dios te bendiga 1000 veces más que a mí. Nos veremos en la próxima para compartir estas bendiciones del Señor.